En esta lección vamos a comentar los efectos de la respuesta en frecuencia y las limitaciones de velocidad de los amplificadores operacionales en las configuraciones de amplificador inversor y amplificador no inversor. En la slide se muestra eh, la característica de respuesta en frecuencia de la ganancia interna del 741 en función de la frecuencia, ¿no? Podemos ver que digamos, solo para un rango muy limitado de frecuencias, el operacional mantiene su ganancia, digamos, la ganancia que aparece como ganancia pues, de lazo abierto, ¿no? Que es un poco arriba de 100 decibelios, ¿verdad? 106 decibelios es 200.000, que es lo que muestra este operacional, ¿verdad? Pero a partir de un cierto punto de frecuencia, esa ganancia disminuye, ¿no? Nosotros podemos ver analíticamente que la ganancia interna se puede expresar como función de la frecuencia compleja S, ¿no? Si hacemos S igual a J omega, la ganancia interna, vean, el numerador es la ganancia en DC a sub 0, ¿verdad? Y aquí aparece, digamos, la frecuencia límite, eh, digamos, a partir de la cual la ganancia comienza a disminuir, ¿verdad? Esto, digamos, si lo pensamos en términos de polos, pues es un polo de esa respuesta en frecuencia, ¿verdad? Además, para frecuencias mucho mayores que omega sub b, digamos, podemos despreciar el 1 que aparece en el denominador. Y esto solo para decir, pues, que la magnitud de la ganancia interna, digamos, si al manipular esto, el omega b pasa arriba, vean, y nos queda este producto de A sub 0, que es la ganancia en DC, por la frecuencia, que es el límite de la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, hay una frecuencia en la cual pues, la ganancia se hace unitaria, ¿verdad? ¿Ya? Y esta frecuencia se conoce como omega sub t, ¿verdad? ¿Ya? Es la frecuencia de transición y es igual al producto de A sub 0 por omega sub b. También, esto quiere decir que la ganancia como función de la frecuencia la podemos expresar en términos de omega sub t, ¿verdad? Y además que la magnitud de la ganancia, vean, es omega sub t entre omega, pero esto en magnitud es igual a f sub t si nos pasamos al dominio de, digamos, si expresamos esto en hertz, f sub t entre f, ¿verdad? Bueno, si usamos eh, toda esta discusión, la usamos en la expresión que habíamos obtenido para la ganancia del amplificador inversor, usando la ganancia interna, ¿verdad? Decíamos que este es un término de error, pero al desarmar este 1 entre A, con lo que acabamos de, digamos, de discutir, podemos llegar a que la ganancia del amplificador inversor, como función de la frecuencia, digamos, la podemos expresar después de haber eliminado este término, porque es muy pequeño comparado con el 1, ¿verdad? La podemos expresar en términos de omega sub t, ¿verdad? Y omega sub t nos sirve para calcular el ancho de banda, el nuevo ancho de banda, por el hecho de estar usando el amplificador con retroalimentación. Y sería omega sub t entre 1 más R2 entre R1. En la pantalla, en la pantalla se muestra la característica de la respuesta en frecuencia del lazo abierto del amplificador operacional. A diferencia de lo que se dice en el modelo ideal, que el ancho de banda es infinito,
aquí nosotros podemos darnos cuenta de que la ganancia, que es mayor a 100 decibelios para muy bajas frecuencias, antes de que lleguemos a 10 Hz, vean que la ganancia comienza a caer, ¿verdad? A esta frecuencia en que la ganancia comienza a caer se le llama F sub B, que cuando nos expresamos en términos de omega sería omega sub B. ¿Ya? Esto corresponde a unos 4 Hz. Es decir, que para el 741, a partir de 4 Hz, la ganancia comienza a caer a razón de menos 20 decibelios por década. Una década es un aumento de 10 en la frecuencia, ¿no? Entonces ahí vemos que cuando la frecuencia, por ejemplo, pasa de 10 a 100 Hz, la ganancia ha caído 20 decibelios, es decir, ha disminuido por un factor de 10, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que eventualmente la ganancia en esta frecuencia, vean, que en las características eléctricas de los operacionales se conoce como F sub T, o frecuencia de transición, correspondiendo a omega sub T. Para esta frecuencia de 1 MHz, la ganancia es 0 decibelios. Entonces, esta es la frecuencia de ganancia unitaria para el amplificador operacional 741, ¿no? Pero hay algo más interesante todavía, y es que a lo largo de toda esta zona, vean, en que la ganancia cae aproximadamente 20 decibelios por década, el producto de la ganancia por la frecuencia es constante, ¿ya? Y es igual a Ft. Por esa razón, a Ft también se le conoce como el producto de la ganancia por el ancho de banda. Vamos a regresar a esto posteriormente, ¿no? Bueno, nosotros podemos decir que la ganancia interna del operacional que le llamamos A, en realidad es función de la frecuencia, ¿no? Y la podemos expresar como un valor A sub 0 que ocurre en DC, es decir, lo que tenemos en este punto, ¿verdad? Y luego mostramos el efecto de la frecuencia. Vean, en este caso estamos expresando pues el límite del ancho de banda, omega sub b, en esta expresión de la, digamos, de la ganancia del lazo abierto. Esta es la ganancia interna del operacional, es una función de la frecuencia, ¿no? ¿Ya? Entonces comienza con un valor bien alto, pero cuando llegamos a 10 Hz aproximadamente, pues se cae, ¿verdad? ¿Ya? Además decíamos, la ganancia de un amplificador inversor tomando en cuenta la ganancia interna del operacional, ¿verdad? La podemos escribir como menos R2 entre R1, que es la ganancia ideal, ¿verdad? Entre el efecto de la ganancia interna del operacional. Originalmente escribíamos esta dependencia
de esta forma, ¿no? Aquí está, ¿verdad? Y para no aburrir con todos los pasos, ¿verdad? Es conveniente, digamos, escribir 1 entre A. Vean, 1 entre A es, esta es una conveniencia, pues, de carpintería, ¿verdad? Es 1 entre A sub 0 por 1 más S entre omega sub B. En algún momento vamos a hacer la transición, pues, a la frecuencia, digamos, que nosotros manejamos en nuestros análisis rutinarios, ¿no? Y entonces ahora decimos que la ganancia del amplificador inversor, tomando en cuenta la ganancia interna y su dependencia de la frecuencia, ¿verdad? Hemos ido paso a paso, ¿verdad? Es, arriba nos queda menos R2 entre R1 y aquí abajo, vean, nos quedaría ocupando, digamos, esta manipulación que hemos hecho, ¿verdad? Vean, el 1 entre A es precisamente el primer término, es 1 entre A sub 0. Por 1 más R2 entre R1. Este término no nos interesa mucho en este desarrollo, ¿no? El segundo término es el que nos interesa. Entonces vean el segundo término. Es 1 entre A sub 0 por S entre omega sub B. Y originalmente esto va multiplicado por 1 más R2 entre R1, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer un par de manipulaciones y tratando de no saturar la pizarra, ¿verdad? El denominador no cambia en este desarrollo. Y en primer lugar, digamos, este término no nos interesa. De todas maneras es muy pequeño porque además va a ser constante. No cambia con la frecuencia, ¿verdad? Por lo tanto es pequeño y lo podemos bueno, quitar, ¿verdad? Ya. Lo podemos despreciar, ¿no? En el segundo término, además acá, digamos, yo había cometido una incorrección, ¿no? Y es que esta es la ganancia, pero como función de la frecuencia, ¿verdad? Vean. O sea que la ganancia, digamos, del amplificador inversor ya no va a ser constante en términos de las frecuencias a las que hagamos funcionar el operacional. Ahora, vean, este factor 1 más R2 entre R1 está multiplicando a S, ¿no? Entonces, equivale a que esté dividiendo a omega B. Además, este término, A sub 0 por omega sub B, dijimos que es constante. Pues vamos a hacer un par de manipulaciones y esto sería S entre, vean, A sub 0 por omega sub B es omega sub T y esto aparece dividido entre, aquí me comí el 1,
1 más R2 entre R1, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, digamos, ese es el equivalente en términos de la frecuencia compleja S, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, para el amplificador no inversor, nosotros podemos, digamos, siguiendo un desarrollo parecido, llegar a que la ganancia como función de la frecuencia, vean en el numerador aquí va 1 más R2 entre R1, que es la ganancia ideal, ¿verdad? Entre lo que tenemos en el denominador, vean, ilustra pues el nuevo ancho de banda, ¿verdad? ¿Ya? Sería omega t entre 1 más R2 entre R1, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en ambos casos, como consecuencia de que la ganancia eh, pasa a ser 1, en este caso 1 más R2 entre R1, por el hecho de usar retroalimentación en lugar de la ganancia interna del operacional. O sea que esto significa que el lazo cerrado, es decir, con retroalimentación, tenemos menos ganancia, pero tenemos más ancho de banda, ¿no? ¿Ya? Lo mismo que para el amplificador inversor, ¿no? Aquí podemos comparar para, digamos, distintas eh, distintos valores de ganancia del amplificador no inversor. Vean que está en color zapote, ¿verdad? Desde 1000 hasta 1, ¿verdad? R2 entre R1 van variando, pues. Y el ancho de banda efectivo, vean, pasa desde 1 kHz con la ganancia mayor hasta 1 MHz cuando usamos ganancia unitaria con la configuración no inversora, ¿no? Es decir, ya que en esta configuración, es decir, aquí estamos usando el 741, ¿verdad? ¿Ya? Entonces estamos ilustrando cómo el valor de ganancia que escogemos, que es 1 más R2 entre R1, determina el ancho de banda de esta configuración. Y podemos percatarnos, ¿verdad?, de que a, a mayor ganancia, menor ancho de banda, y a menor ganancia, mayor ancho de banda. Lo mismo ocurre con el amplificador inversor, que es la zona en azul de esta tabla, pero aquí el único pero, ¿verdad?, es que la ganancia es R2 entre R1, perdón, es R2 entre R1, pero FT va dividido entre 1 más R2 entre R1, que no es la ganancia, ¿verdad? ¿Ya? Pero de nuevo podemos ver pues que hay una, digamos, correlación, digamos, entre ganancia y ancho de banda, ¿verdad? A menor ganancia, más ancho de banda, ¿no? Estas cosas se espera que las observemos en el laboratorio, ¿no?, que están ustedes, digamos, realizando en estos días, ¿verdad? Aquí podemos ver, digamos, la comparación de los anchos de banda de dos amplificadores. La figura A es un no inversor con ganancia de 10, es decir, 20 decibelios, y vemos que el ancho de banda teórico, ¿verdad?, es de 100 kHz, ¿verdad? Es decir, es el punto de frecuencia en el cual la ganancia disminuye 3 decibelios. En contraparte, vean el amplificador inversor, este es el no inversor, ¿verdad? En el caso del inversor, esta frecuencia ocurre un poquito por debajo, ya que el ancho de banda va a ser FT, que es 1 MHz dividido entre 1 más la ganancia, ¿no? Entonces, eso es 11, y 90.9 kHz es 1 MHz dividido entre 11, ¿verdad? Entonces, esa es la única diferencia, ¿no? ¿Ya? Vamos a ejecutar la simulación. Vamos a ejecutar la simulación de análisis AC
es decir, respuesta en frecuencia, en el T-Spice. Para que nuestro simulador haga este análisis, nos vamos a la ventana desplegable, vean Edit, y análisis AC, 10 puntos por década, comenzando en 1 Hz y llegamos hasta 1000 kHz, es decir, 1 MHz. También es necesario eh, establecer una señal para análisis AC. Entonces esto es pura, digamos, análisis lineal y le decimos que va a ser una amplitud de 1 voltio, ¿verdad? Ya no hay que confundirse con lo que tendríamos que hacer en un circuito en el mundo real, pero esto es lo que los simuladores esperan. Y esto, vean, aparece AC igual 1. Ese es, de manera que la salida, pues va a ser la ganancia en cada valor de frecuencia, ¿no? Una vez que corremos la simulación, eh, nos vamos a donde queremos ver el resultado del análisis, que es en la salida, ¿verdad? Y aquí podemos ver que la ganancia se mantiene en 20 decibelios hasta algún punto eh, arriba de 10 kHz, pero en algún punto de frecuencia comienza a caer. Formalmente, el ancho de banda es la frecuencia para la cual la ganancia disminuye 3 decibelios, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que decibelios, es decir, 3 decibelios abajo de la ganancia que tiene en baja frecuencia, ¿no? Entonces, tal como esperábamos, para un amplificador no inversor, el ancho de banda es Ft dividido entre la ganancia, entre 1 más R2 entre R1, ¿no? Es decir, 100 kHz. ¿No? Este resultado tenemos que tomarlo con mucha prudencia, ¿no? Esto no significa que el operacional, bueno, decía que tenemos que tomarnos esto con mucha prudencia porque un ancho de banda, en este caso de 100 kHz, no significa el, que el circuito efectivamente va a dejar pasar todas las frecuencias dentro de ese ancho de banda de manera indiscriminada, ¿no? Los operacionales tienen limitaciones de velocidad, digamos que son al, digamos, al concepto simple y llano digamos, de ancho de banda. Hay otras limitaciones que vamos a... Bueno, ahora vamos a hablar de los límites de velocidad por slew rate. Bueno, para comprobar qué tan bueno es el amplificador operacional, para ver si es cierto lo que dice el análisis de respuesta en frecuencia, ahora lo vamos a probar con una señal, digamos, en análisis transitorio, ¿no? Programamos una señal de 100 kHz con una amplitud de 0.1 voltios, ¿ya? Y además, para el análisis, le decimos al editor de las instrucciones de simulación que queremos ver 1 milisegundo. En realidad, vamos a ver solo 100 microsegundos porque le decimos que almacene solamente a partir de 0.9 milisegundos, es decir, solo vamos a ver 100 microsegundos de la simulación cuando ya la respuesta se haya estabilizado, ¿no? Ahora corremos la simulación y obviamente le decimos que queremos ver la salida
Y aparentemente todo está bien. Vean que, claro, aquí se necesitaría un ojo muy educado para determinar que hay alguna distorsión, ¿no? Vamos a hacer para ver. Y bueno, esas, digamos, esas imperfecciones realmente son por el número de pasos de la simulación, no tiene que ver con la exactitud del operacional, ¿verdad? Son cosas que, digamos, aparentemente todo está bien, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero ahora vamos a reprogramar la simulación para ver qué tan bueno es el operacional. Y entonces, para que se vea bien el paso, vamos a decirle que la señal va a ser de 1 voltio, ¿no? Vean que el resultado del análisis AC no discriminaba respecto a la amplitud de la señal, pero los operacionales del mundo real puede ser que una señal de 100 milivoltios a 100 kilohertz, hemos visto que sí funcionaba. Ahora vamos a ver qué tan bueno es, digamos, con una señal de la misma frecuencia pero de mayor amplitud. Aquí está, ¿verdad? Vean, la ganancia es 10 y le estamos aplicando 1 voltio. Entonces, ¿qué es lo que vemos como salida? Una señal triangular, ¿verdad? Entonces quiere decir que el operacional realmente no está llevando bien esta señal, ¿verdad? Eh, nosotros eh, aquí podemos hacer un zoom, ¿verdad? Aunque creo que eso ya se puede ver sin necesidad de hacer un zoom. Entonces lo que podemos evaluar de manera aproximada, ¿verdad? Es que la señal, vean, recorre en voltios en medio ciclo, que son 5 microsegundos, ¿verdad? Eh, aproximadamente, vamos a ver cuánto hay aquí, hay 768 milivoltios, 772. Entonces, ese es el delta B que tenemos, ¿verdad? Y el delta T son 5 microsegundos, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos evaluar el delta B entre delta T. Y ese es lo más rápido que puede cambiar la salida del operacional, ¿ya? Bueno, los fabricantes de amplificadores operacionales incluyen esa máxima rapidez que puede ocurrir en la salida eh, y le dan un nombre, ¿no? Se llama slew rate. Y para el 741, el slew rate es de aproximadamente 0.5 voltios por microsegundo, ¿no? Ya, pues puede ser un tanto diferente, pero no mucho, ¿no? Y vemos, si nos ponemos así un poco, aproximamos bastante, ¿verdad? Bien. Aquí hemos capturado la última pantalla de la simulación y evaluamos de manera aproximada pues el slew rate, ¿verdad? Vemos que las excursiones de la salida van desde 0.774 voltios hasta menos 0.765 voltios, ¿verdad? Para un delta T de 5 microsegundos. Esto nos da 0.31 voltios por microsegundo. O sea, eso es lo más rápido que puede cambiar la salida del 741. Y con la ganancia que nosotros estábamos intentando, pretendíamos un cambio de, digamos, desde 10 voltios hasta menos 10 voltios, ¿verdad? Ahora vamos a, ahora vamos
comparar el desempeño del mismo circuito. Vean un amplificador no inversor con ganancia de 10, pero en este caso lo estamos haciendo estamos usando el amplificador operacional LF356, que es, digamos, un operacional más rápido. Se usa para aplicaciones de mayor exactitud. No solo es mejor en este aspecto en relación al 741, pero obviamente es más caro, ¿no? Veamos la simulación, ¿no? Obviamente queremos ver la salida. Tomen en cuenta que la entrada es de 1 voltio, ¿no? ¿Ya? O sea, estamos, digamos, aplicando la entrada con la cual el circuito, el mismo circuito, pero usando el 741 ya tuvo problemas para seguir la salida, ¿no? Y aquí está la salida, el trazo azul es la salida. Entonces, obviamente, eh, digamos, aún para los ojos más exigentes, ¿verdad? Vamos a tratar de agarrar todo, ahí está, ¿verdad? El trazo azul, vean, es una sinusoidal. En este caso, pues, también la simulación se ha programado mejor para poder ver cualquier imperfección, ¿no? Esto quiere decir que pues, un operacional veloz es la mejor opción pues, en este caso. Bueno, esto, digamos, resume lo que hemos visto en esta lección. Vean, comparamos aquí el desempeño digamos, del LF356 y ya vimos en la simulación pues, que efectivamente, debido a su slew rate mejorado, 12 voltios por microsegundo, y también a su ancho de banda mejorado, este operacional es capaz de, digamos, de dejar pasar esa señal y además darle la ganancia de diseño, ¿no? ¿Ya? Bueno, con esto nosotros completamos esta parte de nuestra lección de este día en la que hemos considerado tanto digamos, las limitaciones de respuesta en frecuencia como las limitaciones de velocidad que tienen los amplificadores operacionales. Los operacionales, obviamente, estamos hablando de tecnologías de costo relativamente bajo o moderado, ¿verdad? Hay operacionales de alta velocidad, pues que obviamente funcionan con otro nivel de desempeño. Muy bien, es todo por esta lección.